Damos la honra y la gloria a Dios y le doy las gracias a Dios por permitirme estar de nuevo acá, trayendo el hermoso mensaje de la palabra de Dios. ¿Están contentos? Amén. Amén. Vamos a compartir un hermoso mensaje que Dios me ha dado. A veces vemos que la palabra es un poco, tal vez creemos que dura, pero hay que predicarla, a como está escrito. Quizá el mensaje le parezca un poco extraño y quizá va a decir, aquí no vemos pastores, pero no importa, hay pastores en proceso. Y nos vamos preparando, vamos previniendo a que no caigamos en muchos errores. Para eso Dios nos ha dejado la palabra, para que aprendamos a través de ella. Jesús nos dejó esta doctrina para que la sigamos y tenemos que predicarla tal y como está aquí. No alterarla. Si nosotros la alteramos, ya no hace el efecto que tiene que hacer en las vidas de las personas. Vamos entrando a la palabra del Señor y nos vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículo 28 al 30. Mateo 14, 28 al 30. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Cuando lo tengan, me contestan con un amén. Amén. Santo. La palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aleluya. Vamos a orar por esta hermosa palabra y para que Dios nos use en este mensaje. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este momento importante, Dios mío, que tú nos das. Alabamos, Dios. Te doy la honra y la gloria a ti, Padre de la gloria. Te pido que tú me uses, Dios mío, que tú pongas palabras en mi boca, Dios mío, para que este mensaje sea de edificación para cada una de nuestras vidas. Te doy gracias, Dios mío, por esta palabra que tú nos has dejado, Dios mío, para que nosotros sigamos tu ejemplo, Dios mío, y podamos predicar a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya. A ti las gracias, Padre. Amén. El tema de este mensaje es, no quites la mirada que tienes puesta en Jesús. Gloria a Dios. No quites la mirada que tienes puesta en Jesús. Amén. Cuando Jesús vino a este mundo, Él vino a predicar las buenas nuevas de salvación. Santo. Llamó a cada discípulo, formó su iglesia para enseñarles y para enseñarnos a predicar el evangelio. No solo a ellos, sino a nosotros también. Jesús anduvo por las ciudades predicando, sanando enfermos, liberando cautivos, haciendo milagros. Él nos enseñó a tener amor por el prójimo y a que tengamos compasión. Santo. En Lucas 4:18, si gustan buscarlo. Gloria a Dios. Hay bendición en Cristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres en espíritu. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar o a anunciar libertad a los cautivos y vista a los ciegos espirituales, a poner en libertad a los oprimidos. A eso fue enviado. Y en Mateo 22, 37 al 39, Jesús nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aleluya. Con el corazón, con el alma y con la mente. Dice que debemos de amarlo. Este es el primer y grande mandamiento. Gracias. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué bendición. Gloria a Dios. Es un poco difícil a veces, que es lo que cuesta ver, ¿verdad? Que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Alabado Jesús.
Santo. Tal vez si no nos queremos, ahí sí está raro, pero dice que debemos de amarnos a nosotros mismos también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos manda en Marcos 16, 15 al 18. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Que vayamos por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Eso fue la enseñanza que nos dio Jesús, y mucha más. Pero vamos a tocar solo ese poquito. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con la iglesia? No hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general. Santo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con muchas iglesias? ¿Será que están haciendo lo que Jesús nos encomendó? Ya vimos lo que nos mandó a hacer: Gloria a Cristo. a predicar el evangelio, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios. ¿Será que estamos predicando lo que Él nos enseñó? ¿O estamos alterando la palabra de Dios? Santo. ¿Qué es lo que estamos viendo en muchas iglesias hoy en día? Pleitos, enemistades, celos, iras, enojo, contiendas, envidia. Eso es lo que se ve en muchas iglesias hoy en día. Eso es lo que se está moviendo dentro de la iglesia. Hermanos peleando unos con otros, líderes agarrándose entre ellos. Una iglesia así no va a avanzar nunca. Una iglesia así no puede ser prosperada. Santo. Una iglesia así va a vivir estancada toda la vida. Las bendiciones se van a estancar. Todas las bendiciones espirituales, también físicas, y las materiales también se van a estancar. ¿Por qué? Porque si viven así, viven enojados unos hermanos contra otros, ¿cómo se va a mover el poder de Dios en esa iglesia? ¿Cómo quiere que el poder de Dios se manifieste en esas iglesias? Si viven de esa forma, si eso es lo que están acostumbrando. Y digo acostumbrando porque ya se han acostumbrado a vivir así durante muchos años. Gloria a Jesucristo. Envidias, están deseándole el mal a un hermano cuando pasa a leer una lectura, a ministrar la ofrenda, a predicar. Hermanos que se están levantando en la prédica y otros están envidiándole eso, hablando mal de él. Les va a ir mal, ojalá le vaya mal. ¿Qué es lo que le están deseando a ese hermano? Si somos miembros del mismo cuerpo, ¿qué es lo que le estamos deseando? Santo. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? Es lo que debemos de preguntarnos. Se forman grupitos dentro de las iglesias. ¿Para qué? No para orar. Usted ve esos grupitos en muchas iglesias reunidos allá y usted vuelve a ver esas miradas donde están hablando mal del otro hermano. ¿Cómo quiere que la iglesia avance de esa forma? Llega un hermano nuevo y de una vez lo andan siguiendo. Usted pertenece a este grupo de acá. Aleluya. Eso es lo que pasa. Y todo ¿para qué? ¿Qué es lo que están promoviendo con eso? ¿Que se mueva el poder de Dios dentro de esa iglesia? No, jamás. Jamás. Así no va a funcionar una iglesia. Tristemente, la iglesia ha quitado la mirada que tenían puesta en algún momento en Jesús. En algún momento esos hermanos pusieron la mirada en Jesús y han apartado la mirada que habían puesto en Jesús. Ahí en Mateo, donde estábamos leyendo en Mateo 14, del 22 en adelante, después de que Jesús alimentara a los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice que Jesús le dijo a sus discípulos, ya al atardecer, que se fueran a la siguiente ribera en el mar de Galilea. Y mientras tanto, él iba a despedir a la multitud. Entonces los discípulos
se montaron en la barca y más o menos ellos tenían que atravesar 12 kilómetros, un aproximado más o menos, unos 12 kilómetros, que en esa travesía podían durar quizá 2, 3 horas, cuando mucho. Si ellos, no hablemos en nudos, sino que en velocidad de kilómetros tal vez recorrieran a 6, 5 kilómetros por hora, tal vez iban a durar unas 2, 3 horas. Y Jesús les dijo, vayan a la siguiente ribera. Ellos se montaron en la barca y se fueron. Jesús despidió a la multitud. Cuando hubo despedido a la multitud, Él subió al monte a orar. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios que los discípulos comenzaron a remar. Y cuando Jesús estaba orando en el monte, cerca de a la cuarta vigilia, más bien, en la cuarta vigilia, estamos hablando entre las 3 y las 6 de la mañana, estaba Jesús orando todavía en el monte. Y Él vio a los discípulos donde estaban en medio del mar, sufriendo por un fuerte viento. Tenían el viento en contra. O sea, los discípulos debieron haber llegado quizá a las 9 de la noche. Un ejemplo, hablemos un aproximado. Y eran entre las 4 y las 6 de la mañana y ellos continuaban remando en medio del mar. Se mantuvieron remando contra aquel viento. Y dice Jesús que Él viéndolos, Él caminó sobre las aguas y se fue a donde estaban los discípulos. Él se fue a buscar a sus discípulos. Que cuando Él iba pasando cerca de la barca, los discípulos le vieron. Y ellos gritaron, ¡un fantasma! Y Jesús le dijo, yo soy, no temáis. Y entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Entonces Jesús le dijo, ven. Le dio esa palabra divina y le dijo, ven. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya, alábelo, que Él vive. Aleluya. Y Pedro, bajando de la barca, él llegó y tocó el mar y sintió firmeza. Aquí hay seguridad, aquí puedo caminar. Y comenzó a caminar. Él comenzó a caminar sobre el mar. Pero dice que luego, viendo él el fuerte viento, ese oleaje fuerte que había, él quitó la mirada de Jesús y prestó atención a lo que estaba sucediendo. En ese momento Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando él comenzó a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Seguro dijo que perezco, me ahogo. Y Jesús, extendiendo su mano, lo levantó. Y caminando con él entraron a la barca. Inmediatamente entraron a la barca. El viento se calmó la tempestad. Gloria a Jesucristo. ¿Cuántas iglesias han pasado muchísimos años remando contra viento? ¿Cuántos años han pasado remando y remando y remando y se han mantenido ahí remando y no avanzan? Esa barca no avanzaba. Iba a amanecer y esa barca seguía ahí, los discípulos remando y remando. Pero ¿por qué remaban tanto? ¿Por qué hay iglesias que reman y reman y reman y no pasan de lo mismo? Todos los años es lo mismo. Todos los años es los mismos pleitos, las mismas contiendas, las mismas iras. Los malos tratos hacia los hermanos, malos tratos hacia aquella persona que llega nueva a la iglesia. Hay poder en Cristo. Que los más viejos que están ahí, que practican aquello que practican no está bien, porque dice la Biblia que el que practica el pecado, no el que hace el pecado, el que practica el pecado es del diablo. Esa persona que practica pecado es del diablo. Y están en esa práctica durante años. Y cuando llega una persona nueva, le ponen el pie encima de una vez.
Cuando esa persona comienza a avanzar, a crecer espiritualmente, cuando esa persona da ese paso, cuando le dice, Dios, ven, camina aquí en lo sobrenatural, ¿qué es lo que hacen esas otras personas? Ponerle el pie encima. Aleluya. Y si esa persona quita la mirada en ese momento de Jesús, se va a hundir. Por eso muchas iglesias han pasado muchísimos años remando y no han cumplido con el mandato que Jesús les dio. Vayan a la siguiente ribera. ¿Cuál es la enseñanza que nos da Jesús aquí? No es de criticar a los discípulos, no, esa enseñanza es para nosotros como iglesia. No debemos de agarrar la Biblia y comenzar a criticar a aquella persona que pasó eso. Gracias a esas personas que pasaron eso, nosotros podemos aprender para no cometer esos errores y poder confiar en Dios. Cuando Jesús entra en la barca, el viento se calma. Gloria a Dios santo. Cuando Jesús entra a la iglesia, toda aquella cosa, toda aquella ira, todo aquel pleito, toda aquella contienda que hay dentro de la iglesia, todas aquellas obras de Satanás van a desaparecer. Aleluya. Pero eso solo pasa cuando nosotros le permitimos, cuando nosotros volvemos a mirar y vemos a Jesús. ¿Cuántas veces Jesús ha pasado frente a muchas iglesias, a muchas congregaciones, y las personas están desapercibidas? Están tan metidos en aquella cosa mala, en las obras de la carne, que no se percatan que Jesús está pasando al frente de ellos. Santo, santo. Gloria a Dios. Y ahí permanecen remando. Y dice la palabra de Dios que los discípulos estaban cansados, ya estaban fatigados Gloria a Dios. de remar. Cristo vive. Toda la noche remando y sin avanzar. ¿Quién sabe cuánta agua había entrado en esa barca? Y eso es lo que pasa con estas iglesias, que pasan remi. ¿Cuántas iglesias han desaparecido? ¿Por qué han desaparecido? ¿Ahora entienden por qué han desaparecido muchas iglesias? Por estas cosas. Permiten que el enemigo se meta a las iglesias. Gloria a Dios santo. Y comienzan a remar contra viento y contra marea. Y el agua entrando hasta que llega el momento en que no pueden sacar tanta agua que ha entrado a esas barcas que comienza a hundirse la barca. Gloria a Dios. Por eso desaparecen, porque terminan hundiéndose. Sí, amén. ¿Por qué desaparecen? Porque nunca quitaron esa mirada que tenían puesta en esas cosas malas. Aleluya. Pero cuando la iglesia pone la mirada en Jesús, esa iglesia va a avanzar, esa iglesia va a ser prosperada, esa iglesia va a llegar a la siguiente ribera. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso nosotros debemos de estar siempre firmes, enfocados en la palabra de Dios, enfocados en la palabra que Él nos dejó para que nos guiemos. Predicando esta palabra, no predicando otra, no alterando esta palabra, no inventándonos los cuentos. Nosotros debemos de predicar siempre, como dice la palabra de Dios, el evangelio. El evangelio debe continuar, pero si nos estancamos Gloria a Cristo. remando, nos estancamos, ¿qué evangelio vamos a predicar? Si vivimos mal dentro de las iglesias, ¿qué evangelio es el que vamos a predicar? ¿Qué ejemplo estamos dando? No podemos avanzar de ninguna forma. Aleluya. Vamos a continuar con el mensaje porque Santo. esto no termina aquí, hermanos. Aleluya. Alaben al Señor. Santo. Aleluya. Estamos hablando de la iglesia y vamos a hablar también de los pastores. Y esta parte yo sé que a mucho pastor no le va a gustar. Si ve este mensaje, yo sé que no le va a agradar, pero la palabra de Dios hay que hablarla, tal y como está. Porque la palabra siempre se predica para las ovejas, pero cuesta ver un mensaje que la palabra vaya también para los pastores. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuántos pastores, evangelistas, están predicando con ira y con enojo? Están usando este altar para estar predicando airados, enojados. ¿Cuántos están haciendo eso? ¿Cuántos están
predicando un mensaje para golpear a personas, simplemente enfocados en maltratar a personas. Aleluya. Dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal. Aleluya. Nosotros debemos de predicar el evangelio siempre con gracia, pero sazonada con sal. Eso es lo que nos manda. Pero ¿cuántos están usando este altar para estarse burlando de las ovejas? Han perdido aquella visión, aquel enfoque con el que Dios los llamó. Dios los ha llamado a que pastoreen las ovejas, a que apacienten las ovejas, Gloria a Dios. no a que golpeen las ovejas, no a que maltraten las ovejas. Santo, Gloria a Dios. santo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Gloria a Dios. Se olvidó para qué fueron llamados. Ya no predican esta palabra. Gloria a Ahora Dios. Aleluya. se inventan historias. Están inventando historias. Están hablando de cosas que le pasan a los miembros aquí en el altar. A ninguna persona le interesa qué es lo que le está pasando a un hermano. ¿Cuál es la situación que ese hermano está viviendo? A ninguna persona le interesa, solamente al pastor. ¿Para qué tienen que estar difundiendo, hablando las cosas de los demás hermanos? Para eso está esta palabra, para predicar esta palabra. Aquí hay mucha palabra, aquí hay mucho mensaje que debemos de aprender nosotros. Aleluya, alaba el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Gracias. ¿Cuántos pastores han dejado de atacar a los demonios y ahora están atacando a las ovejas desde el altar? Santo. Aleluya. Alaba. Ahora eso es lo que se ve. Glorioso Jesús. Dice la palabra de Dios ahí donde leímos en Marcos 16:17, y en mi nombre echarán fuera demonios. Gloria a Dios. Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Están echando afuera a las ovejas del redil. Están sacando a las ovejas de las iglesias con su forma de ser, con su forma de predicar. Ya no se enfocan en estudiar la palabra de Dios, ya no se enfocan en orar a Dios para pedirles a Dios que Él los ilumine para dar un mensaje, sino que llegan airados del día, quién sabe haciendo qué cosas, trabajando en otras cosas, pero no tienen nada preparado porque Dios no les ha dado nada. Entonces llegan airados a predicar. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias. ¿Cuál es la guerra? Le pregunto yo, amado pastor, ¿cuál es la guerra que están peleando? Santo. Aleluya. ¿Están echando fuera a los demonios Gloria a Dios. Gloria a Cristo. o están echando afuera las ovejas? Se equivocaron, yo creo. Se equivocaron en la guerra. Ahora están peleando una guerra, están peleando contra los hermanos en lugar de estar peleando contra los demonios. Pero que el Señor los reprenda también. En el nombre de Jesús. Una vez estaba viendo un predicador. Él estaba predicando en una plaza y llegó muy bien por él, que fue a predicar, usando un megáfono, a todo volumen el megáfono. Y habían unos jóvenes sentados, unos 5 jóvenes en esa plaza. Y esta persona llegó con el megáfono al frente de los muchachos y diciéndoles: arrepiéntanse y conviértanse, porque si no se van a ir al infierno. ¿Qué es esa palabra? Dice la palabra de Dios que prediquemos con gracia y sazonada con sal. Santo. ¿Esa es la forma de predicar el evangelio? Esa no es la forma de predicar el evangelio. Uno de los muchachos se molestó. Alabado. Quizá era como Pedro, era como un líder. Y el hombre, este muchacho le dijo: por favor, ¿puede bajarle el volumen a eso? Estamos al frente suyo. Estaba hablándoles a 1 metro de distancia. Y entonces él gritaba más fuerte. Entonces el muchacho se levantó con ganas de pegarle. Y entonces él se enojó, se airó más. Él andaba predicando, pero andaba airado.
Y cuando él se enojó, vino y le dijo, ay Señor, ya mismo los mando al infierno. Esa es la forma de predicar el evangelio. ¿Ve cómo han quitado la mirada que tienen puesta en Jesús? Gloria a Dios. Un día Dios los llamó, les dijo, ven, y comenzaron a caminar en lo sobrenatural, pero quitaron la mirada que tenían puesta en Jesús. Y por eso comienzan a pasar estas cosas. Por eso comienza a suceder todo esto. Hablar mal, a dejar en mal la palabra de Dios, porque Dios no los envió a eso. Dios no nos ha enviado a que mandemos a esas personas al infierno. No. Una vez Jesús iba a entrar a una aldea y no lo dejaron entrar a esa aldea, la gente de la aldea. Entonces Jacobo y Juan se enojaron y le dijeron, Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego y los consuma? Estaban airados, parece. Estaban enojados. Y Jesús le dijo, ¿de qué espíritu sois? Yo le pregunto a estas personas que andan predicando y andan queriendo mandar a personas al infierno, ¿de qué espíritu son ustedes? Gloria a Dios. ¿Cuál es el evangelio que están predicando? Si esto es un evangelio de salvación, de esperanza, ¿por qué están condenando a las personas? Jesús no nos ha mandado a condenar a las personas. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Nosotros debemos de pelear contra los principados, no contra las personas, porque hemos sido llamados a predicar el evangelio para que todas las almas sean salvas. Aleluya. Otros pastores están creyendo que las ovejas son de ellos. Y no es así. Las ovejas son de Dios. Nosotros como ovejas pertenecemos a Dios, no pertenecemos a ningún pastor. Porque los pastores pertenecen a Dios también. Él es nuestro Padre. Gloria a Dios. Vamos a ver en Ezequiel 34, 2 al 5. Te adoramos, Jesucristo. Y dice así: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enfermedad. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ponga cuidado lo que dice aquí, amado pastor. Santo, santo. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Gloria a Jesús. ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué están haciendo ustedes, pastores? Alabado. ¿Se han descuidado de las ovejas? Santo, ¿Las santo. están buscando? ¿Aquella oveja que se ha salido del redil, la está buscando o la está juzgando? ¿Está hablando mal de ellas en la misma iglesia? Esos grupitos que hablamos al principio, ¿será que está reuniendo a esos grupitos para hablar mal de aquella oveja que se fue de la iglesia? ¿Eso es lo que está haciendo? ¿Eso es lo que lo ha mandado la palabra de Dios y a lo que lo llamó Jesús? Alabado Jesús. Si no quiere aceptar la palabra, no la acepte, pero hay muchas ovejas que pueden hablar. Si eso que estamos hablando es lo que está pasando en sus iglesias. Vamos a seguir ahí en el versículo 7 al 11. Por tanto, pastores, oíd
palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas. Mis ovejas, dice Dios, son mis ovejas, no son sus ovejas, pastores, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Gloria a Dios. Ponga cuidado, pastor. De su mano van a demandar las ovejas. Y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les será más por comida. Gloria a Dios. Porque así he dicho a Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Gloria a Dios. Aleluya. Tenga mucho cuidado de aquí en adelante, pastor, porque si usted está viendo este mensaje hoy, la palabra está llegando a usted. Y no puede decir, nadie me lo dijo, porque la palabra hoy está llegando a su vida. Estos pastores un día tuvieron el llamado del Señor y comenzaron a caminar en lo sobrenatural. Un día Dios les dijo, ven. Ellos dieron ese paso y comenzaron a caminar en lo sobrenatural. Cuando Pedro comenzó a caminar en lo sobrenatural y de pronto se empezó a hundir por la distracción, ¿qué es lo que nos enseña esto? Esto nos enseña que podemos estar en el llamado de Dios, en el camino correcto, bajo la palabra divina y terminar hundiéndonos. Eso es lo que nos enseña. Dios nos puede llamar. ¿A cuánto Dios los ha llamado? Y están caminando bajo esa palabra divina. ¿Cuántos están caminando ya en lo sobrenatural? Gloria a Dios. Pero manténgase siempre firmes, enfocados, con esa mirada enfocada siempre en Jesús. Que aunque haya bullas, haya distracción, cosas que se estén pasando alrededor, no le preste atención, manténgase con la mirada siempre puesta en Jesús. Manténgase siempre confiando en Jesús, que Él es el que lo va a sostener. En el momento en que tú empiezas a caminar en lo sobrenatural, te vuelves una amenaza para el enemigo. Entonces el enemigo va a buscar la forma de cómo distraerlo, porque eso es lo que usa el enemigo, la distracción. Y cuando tú te distraes, te empiezas a hundir. Pero si te empiezas a hundir, dice la palabra de Dios, ¿qué hizo Pedro? Clamó. Pedro clamó y dijo, Señor, sálvame. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Clame a Dios en el momento que sientas que te estás hundiendo. Clame al Señor, que Él lo va a levantar con su mano poderosa. Aleluya. Seguimos avanzando. Aleluya. Vamos a dejar los pastores ahí, ya para otra ocasión. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántas organizaciones de iglesias o denominaciones o concilios, como quiera llamarle, han perdido el propósito para el cual fueron creadas? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Para qué fueron creadas? ¿Para tener un orden de iglesias? Pero se les dice organizaciones, pero yo creo que es lo que menos hacen hoy en día. Y son más bien son desorganizaciones. Eso es lo que son, porque han perdido aquel propósito con el cual fueron creadas. Santo. En algún momento una persona tuvo una visión, pero perdieron el enfoque. Y ahora están practicando otras cosas. Ahora le interesa más lo material que lo espiritual. Ahora lo que le interesa son cosas terrenales y no las cosas espirituales. Alabado Jesús. ¿A cuántos pastores? Y le hablo a estas organizaciones.
sea como se llame, no importa, que pueden tener nombre, que pueden creerse que son lo máximo, que pueden despreciar a las demás organizaciones, porque eso es lo que hacen muchas. ¿A cuántos pastores han dañado? Alabado Gloria Jesús. sea para Cristo. ¿Cuántos pastores han sido lastimados por ustedes? ¿Cuántos pastores han sido víctimas de ustedes? ¿A cuántos pastores han derribado? A veces con ideologías extrañas, con pensamientos raros. Gloria a Dios. Eso es lo que está pasando con sus organizaciones, queridos hermanos. Eso es lo que están haciendo. ¿Cuántas veces han levantado falso testimonio contra un pastor para sacarlo de una iglesia? ¿Por qué? Porque lo que le interesa es esa iglesia. Quizá la iglesia está muy bien, es una iglesia bendecida por Dios, pero ustedes quieren poner a otro pastor que está dentro de la argolla de ustedes. Alabado. ¿Se dan cuenta que esas cosas no funcionan y esas cosas no van delante de Dios? Así es como han quitado la mirada que un día pusieron en Jesús. Y esas cosas no se hacen. Porque un día Dios les va a pedir cuentas a ustedes también. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos pastores hoy en día no están pastoreando? ¿Cuántos pastores hoy en día no se están ni congregando? ¿Cuántas familias de pastores están perdidas hoy en día? Porque ustedes han sido un tropiezo. Aleluya. La palabra de Dios también habla del tropiezo. Cualquiera que sea tropiezo para uno de los míos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el que es de tropiezo? Alabado Jesús. Ustedes conocen la palabra de Dios y saben lo que estoy hablando. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que he puesto los ojos en Jesús. ¿Y ustedes siguen con la mirada puesta en Jesús o están viendo otras cosas? ¿Cuántas iglesias y buenas iglesias con buena membresía han fracasado? ¿Por qué? Porque ustedes han quitado un pastor y han puesto lo que ustedes han querido, no lo que Dios ha querido. Y han fracasado esas iglesias. Pero tengo un mensaje para esos pastores que están rezagados, esos pastores que están ahí en sus casas, esos pastores que no se están congregando, porque esos pastores un día tuvieron el llamado de Dios y Dios les dijo, ven, y ellos comenzaron a caminar en lo sobrenatural. Dios los llamó a ustedes y cuando Dios tiene un propósito, Dios cumple el propósito. Sea como sea, Dios va a cumplir ese propósito. Gloria a Dios. Aleluya. Y hoy yo le quiero decir que José, este joven, Dios tenía un propósito grande con él. Gloria a Dios. Y él pasó por muchas dificultades, pasó muchas pruebas. Cuando José fue vendido por sus hermanos, a estos comerciantes lo vendieron a un egipcio. Lo vendieron a Potifar. Cuando él llegó a la casa de Potifar, dice que esa casa fue prosperada. Aleluya. Porque Potifar vio gracia en él. Dios estaba respaldando a José. Y él creyó en ese Dios del cual le había hablado su padre. Gloria a Cristo. Santo, santo. Él permaneció siempre creyendo, confiando en aquella palabra que su padre le había hablado. Gloria a Dios. Y cuando llegó la tentación, cuando aquella mujer quiso distraerlo a José, él salió huyendo de ahí. Pero luego Potifar le dio cacería, lo agarró y lo metió en la cárcel. Pero José no se desenfocó en Dios. Él siguió confiando en Dios, ahí encarcelado, donde lo había mandado Potifar, pero él seguía confiando en Dios, él seguía orando a Dios. Gloria a Dios, santo. Porque sabía que Dios tenía un propósito con él. Y estando en la cárcel, él halló gracia ante el carcelero.
Gloria a Cristo. Y luego, cuando el faraón tuvo un sueño, el único que pudo interpretar ese sueño fue José. Aleluya. Y el sueño lo que decía era que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Y José comenzó a sembrar esos 7 años, confiando en aquel sueño que había tenido el faraón. Y él sembró y almacenó toda aquella cosecha, él almacenó. ¿Cuántos pastores han estado sembrando durante muchos años? ¿Cuántos pastores han estado almacenando palabra de Dios? ¿Cuántos pastores tienen montones de mensajes ahí almacenados? Dice la palabra de Dios que José almacenó, y cuando llegaron aquellos tiempos de sequía, comenzó a repartir aquel alimento que había almacenado, y salvó a muchas personas, a miles de personas, Gloria a Dios. porque él confió en aquella palabra. Hoy Dios te dice a ti, pastor, levántate de ahí donde estás y comience a repartir toda esa palabra que ha almacenado durante muchos años. Comience a predicar el evangelio a toda criatura, para que muchas almas sean salvas. Aleluya, alaben el nombre del Señor. Si Pedro clamó y dijo, Señor, sálvame, dígale a Dios, Dios mío, levántame de aquí, de donde estoy. Y levántate ahora mismo en el nombre de Jesús y comience a predicar el evangelio a toda criatura. Comience a repartir esa palabra que Dios le ha dado, esa palabra que tiene almacenada ahí. Porque esa palabra ahí almacenada no hace nada. Se sembró para repartir el evangelio. José sembró para repartir todo aquel alimento y darlo a muchas personas, para que las personas se salvaran de aquella gran sequía. Gloria a Dios. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles donde la palabra de Dios no se está predicando a como debe de ser. No se está repartiendo el alimento a como debe de ser. El alimento espiritual se está escaseando. Gloria a Dios. Es momento en que tú te levantes y comiences a predicar el evangelio. Gloria a Dios. Y a todos los hermanos yo les digo, no quiten la mirada que tienen puesta en Jesús. A todos los hermanos de aquí de la congregación, sigan con esa mirada puesta en Jesús. Escudriñemos las sagradas escrituras y veamos la palabra de Dios como está escrita, no criticando a aquellas personas, a aquellos hermanos que fueron en aquel tiempo. Gloria a Dios. Porque gracias a ellos tenemos esa palabra para nosotros guiarnos y saber cómo debemos de predicar el evangelio, amándonos los unos a otros. Debemos de permanecer nosotros fiel y firmes, confiando en Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Damos gracias a Dios por esta palabra. Porque esta palabra ha sido de gran bendición para mi vida. Y así como ha sido de gran bendición para mi vida, quiero que sea bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra congregación. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Les invitamos a suscribirse a este canal y a compartir nuestro contenido. De esta forma, seremos partícipes del crecimiento de la obra de Dios. Que Dios les bendiga.